Agrego algo más que se suma a lo anecdótico que vos planteabas, ¿no? Sobre la pregunta que hacían tus pibes, ¿no? Dice, no entiendo cómo la gente puede estar bien. Yo hace, no sé, 4 o 5 años atrás, hubo un problema, no sé qué, con algún parque en Canelones, un problema ambiental, no sé qué, que estaban talando, o había un tema de un humedal y la gente en la zona se movilizó por el humedal o por, no sé, por los árboles, yo qué sé por qué era un tema de movilización ambiental en la gente en Canelones por un parque que estaban afectando. Y llamaron a la prensa y allá aparecieron en un par de canales y hicieron una nota, ¿no? Notoriamente una nota de relleno era porque estaba puesta bien en un lugar del informativo que notoria, no importa eso. Pero lo que bien interesante fue ver cuando hizo el paneo, la cámara hizo el paneo de la gente que estaba peleando por la defensa de la preservación del medio ambiente, es que el más joven era de 65. ¿No? El más joven de los que estaban militando para la preservación del parque tenía 65 años. Y algún chico que había ido acompañando a la abuela. Y notoriamente eran tipos que habían tenido una historia de militancia, por cómo se expresaban, por cómo estaban organizándose, hasta por el propio aspecto, digamos, de militante, pero el militante muchas veces genera, digamos, ¿no? Sí, ¿está bien? Notoriamente vos decís, este tipo militó toda la vida y sigue con 65 años militando, aun cuando sea sintomático que el que dice, bueno, yo a los 65 años estoy pensando ya en disfrutar todo lo que puedo, lo que me queda de vida. Y la gente que va a sufrir, la que va a sufrir más el deterioro ambiental, que son los veinteañeros, no está. Absolutamente no está. Y así pasa con ese parque, como pasa por un montón de cosas. Perdón, yo antes de seguir, para poder continuar bien, quisiera una definición tuya de subjetividad social. Subjetividad social, ¿cómo no? Conjunto de saberes, sentimientos... Porque no es el colectivo social. No. ¿Cómo, perdón? No es el colectivo social que nos quedamos el otro día. No es la conciencia colectiva. No es la conciencia colectiva, pero se parece bastante. ¿Se parece en qué sentido? En que no es equivalente a lo que pasa en la cabeza de la gente individualmente considerada. ¿Está bien? Nosotros tenemos, si somos 50.000, tenemos 50.000 subjetividades distintas. Ahora bien, hay algunas cosas que son promediales, hay algunas cosas que son común denominador de, por lo menos la mayoría. Cuando nosotros hablamos de qué cosas hablamos de subjetividad social, ¿hablamos solamente de los componentes cognitivos? No solamente de los componentes cognitivos. Incluimos componentes cognitivos, es decir, los saberes y las ignorancias, porque también las ignorancias forman parte de un acervo colectivo, ¿sí? Lo que ignoramos también forma parte de un acervo. Los saberes, las ignorancias, pero además de lo estrictamente reflexionado, de lo estrictamente racional, es también, incluyo, lo afectual, lo anímico, lo afectivo, cuáles son las cosas que nos indignan y cuáles cosas no nos indignan. ¿Cuál es nuestro nivel de tolerancia respecto, por ejemplo, a cosas que a otras sociedades les resultan brutales y a nosotros no? Es decir, podemos incluso usar como sinónimo de subjetividad social una categoría que usan algunos antropólogos contemporáneos como el imaginario colectivo. ¿Está bien? Imaginario colectivo. ¿Está bien? O desde el punto de vista de la historia, los franceses le han planteado la cuestión de las mentalidades, por ejemplo. Las mentalidades. Entonces han hecho la historia de las mentalidades. ¿Está bien? Esos son los franceses de los años 60-70. Y digamos, no hay una única definición al respecto. Es una categoría vaga, es una noción bastante difusa, pero sí incluye ¿qué cosa? Y esto es importante tener presente. Incluye lo cognitivo, lo racional, lo que sabemos, lo que ignoramos, pero también y fundamentalmente, y esto es fundamental para la cuestión política, fundamentalmente lo que sentimos.
porque tiene una carga de sensibilidad la actividad política mucho mayor a lo que solemos creer. Nosotros solemos creer que el vínculo político se establece fundamentalmente dado a partir de elementos racionales, y no es así. Ha estado suficientemente estudiado de que los vínculos de adhesión política se establecen, sí, por supuesto, con algún componente de racionalidad, pero con muchísimo de afectualidad, con muchísimo de sensibilidad. ¿Está bien? Entonces, sumemos ambas dimensiones, lo cognitivo, lo que se sabe, lo que se ignora, pero también lo que se siente. ¿No de acuerdo? Y entre paréntesis, los temores, las alegrías, las frustraciones, todo eso forma parte de la subjetividad social. Digamos que el concepto de cultura que usan los antropólogos habitualmente. Sí, se abarca todo eso. ¿Sabes que siempre recuerdo una frase que leí hace tiempo de Milán Kundera? Sí. Que dijo, el que dijo, pienso y luego existo, era un intelectual al que nunca le dolieron las muelas. Sí. Ajá. Estaba en las puertas. Era un intelectual que nunca, siempre, no me olvido más la frase porque me impactó. Está pertinente porque esa crítica al digamos, ese pienso luego existo cartesiano es dicho en el siglo XVII, al inicio del siglo XVII, digamos que es uno de los pilares fundamentales de la racionalidad moderna. ¿Sí? Es un pilar fundamental de la racionalidad moderna. Y toda la cultura de la modernidad se sostiene sobre el precepto de racionalidad. Bien, una de las cosas que tenemos que me parece importante que nosotros incluyamos para conversar hoy es que estamos viviendo una época de relativismo. Sí. Propio de la posmodernidad. Propio de la posmodernidad, una época de relativismo que llega a la cuestión también política. Y tenemos que comprenderlo porque uno de los conceptos que más interesan explorar hoy, o por lo menos que a mí me parece que son de los más interesantes, es el concepto de política como espectáculo que se construye. Tal cual. La política en tanto espectáculo que se construye. Hay un autor norteamericano contemporáneo que se llama Murray Edelman, que escribió un libro que se llama La construcción del espectáculo político. Verdaderamente recomendable, se lee muy fácil, no hay Murray Edelman, el autor, tiene varios textos, pero el que se encuentra más habitualmente digitalizado es La construcción del espectáculo político. Y vamos a conversar por qué se llega y qué consecuencias tiene esto de la construcción del espectáculo político, porque me parece que es de alguna forma uno de los elementos que atraviesa todo lo otro que vamos a decir. Entonces, vuelvo al punto. Repasemos. En primer lugar, uno de los elementos que vamos a estar considerando es esto de la temporalidad. Ya más o menos avanzamos en eso. En segundo lugar, otro de los elementos que vamos a considerar es el tema de la espacialidad. Y en particular vamos a hacer referencia a espacialidad y movilidad espacial. Y vamos a ver cómo esta propensión cada vez más marcada de una sociedad que se mueve en el territorio mucho más que antes, atenta contra uno de los pilares fundamentales de las viejas estructuras de reproducción partidaria que eran las maquinarias electorales fundamentalmente de los partidos tradicionales, que se vieron fuertemente afectados, particularmente los partidos tradicionales, por esas viejas estructuras partidarias. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales dependían en gran medida de una muy vasta, de una muy densa red de liderazgos barriales. Y esos liderazgos barriales únicamente se podían mantener en la medida en que la población fuese estable, porque el liderazgo barrial se establecía a partir de una población estable. En la medida en que la gente no se moviese, llamémosle caudillo o líder barrial, conformaba su liderazgo porque la gente era la misma que había conocido toda la vida. En los sindicatos pasó también. ¿Ah, sí? ¿En los sindicatos? Digo, muchas veces la movilidad que generó la búsqueda del trabajo también. Ajá, claro. ¿En serio? Sí, sí. Mucha gente. Sí, sí.
y se destartalan, digamos, muchas de las historias, de las tradiciones, de las legitimidades, de los prestigios que constituyen el liderazgo. En la política se vio más. Y en el ámbito político, aquellos partidos que estaban más fuertemente centrados en sus lógicas de reproducción de lealtades, en esa maquinaria donde el liderazgo barrial jugaba un papel tan importante, fueron los partidos que más sufrieron. Uno de los factores que puede estar explicando, la caída del bipartidismo tradicional en el Uruguay, el viejo bipartidismo, digo tradicional en el sentido de blanco-colorado, la caída de ese viejo bipartidismo tradicional en Uruguay, uno de los factores puede tener que ver justamente con el impacto que generó esta propensión cada vez mayor a la movilidad territorial. Y una cosa que tiene mucho que ver con el tema del arquitecto y el tema de una ley del año de la dictadura, el decreto ley del 78-79, ustedes sabrán mucho mejor que yo, que liberalizó el mercado inmobiliario de tierras, permitió construcción fuera de las ciudades. ¿Sí? Entonces, hay un efecto ahí de que, no solo, y esto tampoco es estoy diciéndolo con una arquitecta adelante, entonces, pero yo me estoy enterando. pero a nivel de toda América Latina, en las décadas 70, décadas de los 80, hubo un proceso de liberalización que permitió la venta de los ejidos, como se hacía antes, digamos, la venta de terrenos en los costados. Eso permitió que mucha gente de clase media que estaba viviendo en el centro de la ciudad se fuera hacia los márgenes de la ciudad. Entonces, justamente ahí en esos barrios, en los márgenes de la ciudad, se vio un impacto muy importante de gente que por un lado venía del campo, porque la migración campo-ciudad nunca se detuvo, y por otro lado, sectores de clase media que iban hacia afuera. ¿Sí? Lo más notorio de todo es el efecto Ciudad de la Costa, en Montevideo, digamos. De que la gente se fue a Ciudad de la Costa buscando otro tipo de cosas. Y en la medida que avanzan los medios de comunicación, más... Y de transporte, en la medida en que vos te compras una motito por mil... Entonces vos tenés hoy gente que vive a 30, 40, 50 kilómetros de la ciudad capital, pero que perfectamente puede viajar fácilmente y tiene otro tipo de vínculos sociales, otro tipo de medios de comunicación, otro tipo de contacto con... No es aquella cosa segmentada de la gente de campo en el campo y la gente de la ciudad en la ciudad. Ahora hay mucho más fluidez. Ciudades dormitorios. Mucho más fluidez. Ahí tenés el fenómeno de dormitorio. Eso pasó notoriamente en algunas grandes capitales de América Latina. Chile, sobre todo. Santiago fue... ¿Eso no empezó en Estados Unidos también? Capaz que hay... Podría ser. No, el tema de la urbanización y esas tendencias, sí, a nivel global o occidental es de principio del siglo. Sí. Claro, al Uruguay todas esas cosas le han llegado siempre 20, 30, 40, capaz que ahora no tanto, pero antes sí los procesos eran más.